niños, entonces vamos a comenzar, ¿cierto?, con la historia bíblica. La historia bíblica se va a encontrar en Segunda de Reyes capítulo 5, donde vamos a hablar de un general llamado Naamán. Naamán era un general del ejército sirio, en la cual lamentablemente tenía una enfermedad llamada lepra. Esta enfermedad que él tenía era incurable en esos tiempos y más encima era muy contagiosa. Él estaba muy triste por eso. Pero en la casa de Naamán había una joven hebrea que había sido cautiva, había sido llevada a ese hogar y estaba ahí sirviendo. Y esta jovencita le dijo a la esposa de Naamán de que ella conocía a un profeta llamado Eliseo que hacía grandes milagros. Entonces la esposa de Naamán le dice a Naamán: ¿sabes qué? Deberías buscar a este profeta para que hiciera un milagro en él. Naamán, ellos, a pesar de que los sirios tenían varios dioses y creían en otros dioses, pero él decidió hacerle caso a su esposa y poder buscar a este profeta para que hiciera algo con él. Entonces Naamán se dirigió en búsqueda de Eliseo. Cuando llega Naamán, donde vivía Eliseo con su siervo Giezi, Eliseo le dice a Giezi: bueno, anda y dile tú a Naamán que vaya y se sumerja 7 veces en el río del Jordán. Pero a Naamán no le gustó mucho esa actitud que tuvo Eliseo con él, ya que él era el general del ejército sirio. Entonces, este general estaba muy enojado y le dijo: pero ¿cómo me manda a mí a que me sumerja a un río tan sucio, si habiendo tantos ríos limpios me manda al río Jordán? Entonces él no quería obedecer. Se había herido su orgullo. Era muy orgulloso este general. Pero uno de sus soldados le dice: pero amo, le dice: general, no es algo tan difícil a lo que se te ha mandado. Podrías hacerlo de igual forma. Entonces Naamán, un poco indeciso, bueno, dijo: voy a hacerlo. Entonces este general se dirigió hacia el río el Jordán. Y acá se introdujo en el río, aquí lo tenemos, y dijo: bueno, voy a obedecer a lo que dijo este joven, así que voy a sumergirme 7 veces en este río. A ver, todos los niños vamos a contar todos juntos cuántas veces se va a sumergir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¡Qué increíble! Naamán, miren, se le fue toda su lepra que tenía en su cuerpo. Gloria al Señor, porque Dios hace milagros y Él hace cosas maravillosas. Él hace muchos milagros. Entonces Naamán, como había obedecido, él quedó limpio de su lepra en esa hora. Así que él estaba muy agradecido de lo que lo había mandado a hacer Eliseo, y esto había dado como resultado su sanidad. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor bendiga aquí a Naamán, que está entonces ya limpiacito de su lepra. Hay varias cosas que en esta historia podemos ver, ¿cierto?, sobre la obediencia que tuvo Naamán de poder haber ido a este río y poder haberse sumergido. Quizás en otras este hombre pensó y dijo: bueno, yo siendo general del ejército, ¿cómo me mandan a mí a sumergirme a un río tan sucio? Pero sabemos que la palabra del Señor siempre nos dice de que debemos ser obedientes. Y dice la palabra del Señor que la obediencia hay ganancia. ¿Cuál fue la ganancia que tuvo Naamán, cierto?
fue sano en ese mismo momento. Dice la palabra del Señor que su piel era una piel nueva, era como una piel de bebé después de tener esas llagas en su cuerpo. Que el Señor nos bendiga, mis niños y todos mis hermanos que nos están escuchando en esta hora, ya que lo bueno de ser obediente, ¿cierto?, es que nos trae ganancia. También otra cosa que pudimos destacar de esta historia es de la posición en que estuvo esa joven que vivía, ¿cierto?, en la casa de Naamán. Era una joven hebrea que creía en este Dios poderoso, en verdadero Dios, ¿cierto?, Jehová, que ellos en ese tiempo estaban ahí y ella creía. Por algo le mandó y le dijo que fueran, que buscaran a este profeta porque él podría hacer ahí una obra por medio de Dios, ¿cierto? Entonces podemos darnos cuenta también en esta historia de que cuando Dios nos coloca en lugares específicos es por algo. Nosotros que creemos en Dios muchas veces somos llevados de un lugar a otro, estamos en un lugar, no entendemos, en el trabajo, en el colegio, en una casa, a lo mejor muchas veces en un negocio. ¿Y por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy hablando esto? No nos damos cuenta cuando ya estamos hablando de la palabra del Señor. Entonces Dios, cuando nos saca de un lugar, hay propósitos grandes. Con esta joven hebrea, ¿cierto?, que vivía en la casa de Naamán, el propósito que había ahí era de que ella le hablara a su amo, ¿cierto?, de que había un profeta que creía en el Dios verdadero, ¿cierto?, y que él podía sanarle y curarle de esa enfermedad. Quizás Naamán había pedido a sus dioses, a lo mejor que lo sanaran, porque ellos los sirios tenían otros dioses y varios dioses, y nada había pasado. Pero cuando le pidió al verdadero Dios, ¿cierto?, al único Dios, ¿cierto?, este varón fue sanado. Que el Señor nos bendiga entonces a todos mis niños, ¿cierto? Y acá está Naamán, ¿cierto?, sano de esta lepra. Es importante, ¿cierto?, obedecer y también tener en cuenta que Dios cuando nos lleva a lugares, ¿cierto?, es por algo. Como esta joven, ¿cierto?, que yo les mencionaba, que el propósito que ella estuvo en esa casa, ¿cierto?, a lo mejor estaba cautiva, pero como podemos ver en muchas historias de la Biblia de que el pueblo hebreo, ¿cierto?, estaba cautivo, pero muchos de ellos fueron destacados en el lugar que ellos estaban allí, ¿cierto?, en otras ciudades quizás paganas, pero ellos siempre seguían creyendo en Dios. Nosotros hoy día, ¿cierto?, quizás no creemos en varios dioses porque ya conocemos a este Dios que es real, que vive en nuestro corazón, ¿cierto? Y hoy día el Señor nos manda que debemos llevar su palabra. ¿Para qué? Quizás hacer grandes sanidades, sí, Dios lo sigue haciendo, pero sabe que lo más importante de poder llevar la palabra del Señor, hablarla a los demás, para que todas estas vidas que todavía no han creído puedan creer y puedan ser salvos para la gloria del Señor. Que el Señor les bendiga, mis niños. Esta ha sido la historia de hoy día. Besitos.